Así les presentamos a nuestros expositores. En primer lugar, tenemos al doctor Mario Róveres, secretario de Políticas, Regulación, Institutos del Ministerio de Salud de Argentina. Róveres, médico con formación de posgrado en Epidemiología, Administración Hospitalaria y Salud Internacional. Ejerció diversos cargos en la Administración Pública. Fue consultor regional de desarrollo de recursos humanos de la Organización Panamericana de la Salud y consultor temporario de organizaciones internacionales. Y nos acompaña con el tema Crisis financiera y económica mundial y su impacto en la salud. La gran familia que se llama hoy UNASUR, que ha sido fundamentalmente una herramienta básica para la estabilización de política en la región, una herramienta fundamental porque, como recién señalaba Pedro, digamos, y que propone enormes desafíos, uno de ellos que yo ingresara bailando aquí, digamos, y realmente no estoy en condiciones de hacerlo, y mucho menos con semejante espectáculo de destreza, de capacidad, de habilidad y de sentido musical que nos llena el alma y que hace muy difícil hablar después de un espectáculo como este, cuando uno dice, ¿qué derecho tengo yo a interrumpir, digamos, el placer de estar escuchando y de estar compartiendo lo que de alguna manera tiene que ver con el saber popular? Y empiezo por aquí y voy a terminar por aquí diciendo, si existe todo este tremendo saber popular, ¿por qué nos imaginamos que no existe un saber similar en el campo de la salud, digamos, conocimiento popular en salud? El tema que me han encomendado es un tema que me preocupa muy particularmente, preocupa a la República Argentina, preocupa al UNASUR, que representa en este momento el conjunto de los países que de alguna manera han estado sometidas, también señaló Pedro hace unos minutos nada más, lo que hoy se llaman los golpes de mercado, es decir, algo que inmediatamente parece que tuviera que ver con la esfera económica, pero que me gustaría decir muy rápidamente que no, un golpe de mercado es, digamos, una intervención política de agentes económicos, digamos, pero no es una intervención económica, es una intervención política de agentes económicos. Y acá, en buena medida, digamos, me gustaría comentar o comenzar, digamos, tratando de entender de qué forma nosotros llegamos a la idea de derecho a la salud, de qué forma podríamos estar imaginando esta relación entre mercado, mercados regulados, y la relación entre la política y el mercado. Esto ustedes entienden que a veces cuando uno lo pone en inglés ciertas palabras suenan como más tranquilas, digamos, y bueno, hay distintos sistemas de asignación de recursos, y la asignación de recursos en el sector salud puede generarse por la vía del mercado o por la vía de la política, digamos. Y cuando nosotros tratamos de ver de qué forma estos dos mecanismos se pueden orientar simultáneamente hacia el derecho a la salud, encontramos que muchas veces, digamos, el logro no es la consecuencia de una armonía, sino la consecuencia de una tensión. Una tensión que en determinado momento logra cierto equilibrio, digamos, una cierta armonía, pero una armonía de tensiones, de encuentros, digamos, donde en muchos casos lo que nosotros empezamos a sentir, digamos, es que cuando decimos exactamente el poder del mercado, digamos, lo que estamos diciendo es el poder de aquellas personas que pueden utilizar el mercado a su favor, porque en definitiva el mercado es una regla de juego, digamos, tan regla de juego como la regla de juego del fútbol o la regla de juego del ajedrez, digamos. Es decir, no deberíamos darle al mercado el carácter, digamos, de un poder sobrenatural, digamos, sino en realidad es una regla de juego. Pero el problema fundamental de esta regla de juego, y acá hay algo que conecta casi íntimamente lo que es la política con lo que es la economía, digamos, el problema fundamental está atrás de lo que algunos llaman, digamos, los mercados imperfectos. Un concepto de Schumpeter, digamos, cuando un autor que hablaba de mercados imperfectos, y un mercado imperfecto, digamos, cuando hay asimetría de información, es decir, el que compra, digamos, tiene menos información que el que vende, es decir, que el que vende sabe mucho más que el que compra, y entonces el que compra no sabe lo que compra. Y esto, en buena medida, digamos, ha hecho que algunos economistas avanzaran
y dicen hay muchos mercados que son imperfectos, y después algunos ya llegaron incluso a preguntarse cuál es el perfecto, digamos, porque parece que todos los mercados son imperfectos, pero particularmente son imperfectos en el sector salud. Cuando nosotros hablamos de conceptos o de términos que están aislados en nuestro, digamos, que los vemos como separados, por ejemplo, medicalización, digamos, o hablamos de modelo médico hegemónico, lo que no estamos colocando ahí en relación al concepto de mercado es que eso mismo genera, digamos, un mercado asimétrico. Digamos, hay un profesional que le dice a una persona lo que tiene que hacer, lo que tiene que consumir, lo que tiene que comprar, y esa persona no tiene la misma capacidad que tiene cuando va a una frutería, digamos, a decir, esta fruta está madura o no está madura, me gusta o no me gusta, la compro o no la compro, porque le estoy diciendo, le ordeno que tome esto, digamos, y le va la vida en esto, digamos. O sea, no tiene usted margen, digamos, para hacer otra cosa, y usted, digamos, si se tiene que hacer los estudios que se tenga que hacer, se los va a hacer porque le ordenaron que se lo haga, digamos, aunque no entienda en última instancia para qué se los tiene que hacer. En buena medida, digamos, la asimetría de mercado produce distorsiones muy fuertes, digamos, en la asignación de recursos, pero se conecta con la política y con la política cotidiana, digamos, porque hay otro concepto que viene de la política, es que el ser humano ha probado, digamos, que no autorregula cada vez que hay asimetrías de poder. Es decir, cada vez que hay asimetrías de poder hay abuso. No hay forma de apelar a la buena voluntad, a la ética, digamos, a los valores, digamos, en definitiva, cada vez que hay asimetría de poder hay abuso. Y esto puede ocurrir en la escena familiar o puede ocurrir en las relaciones internacionales. Es decir, en cualquier circunstancia que se encuentren asimetrías de poder, uno debe prever e imaginar que va a haber abuso, digamos. Por eso esta idea, digamos, de abuso en el uso del poder que da, digamos, los mercados imperfectos, conecta estrechamente, digamos, lo que es la política con lo que es el mercado. Es decir, que en buena medida, digamos, esto hace que podríamos decir así, casi es una cita de un político argentino, podríamos decir, los mercados son buenos, pero si se los vigila son mejores, digamos. Y esto significa que en muchos casos lo que nosotros vemos es que incluso en adecuados marcos regulatorios una empresa privada cumple fines públicos, digamos. Esto significa que en muchos casos, digamos, o vamos a decirlo de otra manera, ninguna empresa seria quiere entrar a un mercado desregulado, digamos, porque sabe perfectamente que entra a un espacio, digamos, donde en ese espacio no va a tener otra oportunidad, digamos, que salir a un juego sucio en el cual al final, digamos, de una manera u otra, va a salir perjudicado. Pero teníamos que hablar un poco de lo que podríamos llamar los escenarios. ¿Cómo hago acá? Cuando hablamos de los escenarios dentro de los cuales el sector salud se va movilizando, digamos, nos va a parecer en buena medida, por un lado, que estos escenarios tienen que ver con importantes cambios sociales, tiene que ver con cambios económicos y tecnológicos, tiene que ver con valores y tiene que ver con derechos, todo lo cual va sucediendo en nuestras sociedades, digamos, casi a un ritmo que, digamos, a veces se vuelve incluso visible, digamos, las tensiones y los movimientos. Pero en último caso, todos estos elementos adquieren una dimensión diferente cuando son, en buena medida, regulados, digamos, por los escenarios políticos. Porque los escenarios políticos, digamos, significan otra cosa, significa la recuperación de una dimensión de la vida en sociedad que no es solamente, como ya también se mencionó, digamos, el problema del ejercicio del poder por parte de un gobierno, por parte de un partido político, sino es fundamentalmente la apropiación en concepto de democracia de lo que va a suceder en cada una de las interrelaciones en nuestras relaciones entre campos de trabajo, entre distintos marcos ¿de qué? Les decía que de alguna manera las relaciones que se van a ir dando en cada caso y en cada momento significa que la política se va metiendo en la vida cotidiana, es decir, la politización de la vida cotidiana es lo contrario de lo que nos sucedió en la década de los 90, donde prácticamente nuestras sociedades eran invitadas a despolitizarse, a dejar a la política en otro escenario, como si la articulación de conflictos en nuestra sociedad pudiera venir por otro lado que no sea por la política, entendida en el sentido más profundo de la palabra, que es el tema de la forma como la democracia es capaz de regular el poder, el saber y la distribución del poder y saber.
En ese sentido, también me gustaría, justamente vinculado con el tema de los abusos, tratar de entender que acá se juegan cosas más importantes que las conflictivas internas de nuestros países, porque se da también en el marco de la viabilidad de nuestros propios países, vinculado a un factor que hoy lo voy a presentar, vinculado a salud, pero que tengo, digamos, el enorme entusiasmo de presentarlo en un foro que al mismo tiempo está viendo las dimensiones de lo social, de lo político y de lo económico, porque este debate que quiero presentar el día de hoy excede holgadamente las discusiones endogámicas clásicas del sector salud. Esto que ustedes tienen ahí es el gasto en salud por habitante de 3 países, de Estados Unidos, de Ecuador y de la Argentina, digamos. Vean ustedes que las diferencias entre Ecuador y la Argentina en este marco pasan a ser secundarias, digamos, cuando la verdadera diferencia se da en esta tremenda columna que significa hoy, digamos, la situación del gasto en salud de los Estados Unidos, casi, digamos, superando los $9.000 por habitante y por año. Cuando nosotros vemos este gasto descomunal que se produce en salud en los Estados Unidos, vemos que incluso países muy desarrollados, como el bloque, todo el bloque que ustedes ven en distintos colores que van por el centro, en los dos grandes herramientas, el gasto en salud por cápita y el total de los gastos en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno en un país, fíjense ustedes la disparada, digamos, que significa que hoy en los Estados Unidos no existe ninguna inversión más rentable que invertir en salud, digamos. Y quiero decir que para los que venimos del sector salud, esa frase, invertir en salud, es ni más ni menos que el título del libro que el Banco Mundial en el año 93, digamos, instaló en toda América Latina para tratar de generar una reforma de la mano de las concepciones económicas de lo que hoy se conoce como el complejo médico-industrial. Esto significa literalmente, digamos, que Estados Unidos le ha sacado más de la mitad, digamos, o sea, más del doble del gasto en salud del segundo país en el mundo, en este caso y en estas flechas, digamos, el caso de Suiza, digamos, donde uno percibe que efectivamente, ven ustedes, digamos, de qué manera se dispara. Todo esto es rentabilidad de capital. Hoy, digamos, insisto, si alguien hubiera puesto dinero en la década de los 60 para tratar de sacar intereses en Estados Unidos, nada rendía tanto como invertir en salud, digamos, más incluso que invertir en el complejo bélico-industrial. Ninguna inversión en blanco, digamos, quiero decir legal, en Estados Unidos ha rendido tanto como la inversión en salud en ese país. Ahora uno podría decir, entonces estamos hablando del país con la mejor salud del planeta. ¡Qué envidia, digamos! Pues no, resulta que no. Resulta que en esta curva, donde se ve por un lado en la columna de adelante, en la columna parada, digamos, la expectativa de vida en años de los distintos países, y por otro lado se ve el gasto, se ve claramente, digamos, cómo los Estados Unidos es un país ineficiente en el uso de los recursos, es decir, semejante gasto en salud no produce una expectativa de vida superior a todo ese lote de países, dentro de los cuales no solo están los países más desarrollados, sino algunos países latinoamericanos, como el caso de Cuba, o Checoslovaquia, o países de la Europa Oriental, digamos, todos los cuales tienen mejor expectativa de vida con gastos que a veces son un cuarto, un tercio, digamos, o un octavo del gasto en salud de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto para nosotros? Digamos, significa en buena medida que hoy, digamos, la ineficiencia de este sistema es tan grande que cuando ustedes ven una comparación, y van a ver ustedes allá a la derecha de ustedes en el extremo, la Gran Bretaña, digamos, el caso del Reino Unido, luego Noruega, Canadá, Suecia, etcétera, digamos, lo que ustedes tienen ahí ni más ni menos es el fracaso del sistema médico norteamericano. Esto significa literalmente, digamos, la cantidad, la proporción de pacientes diabéticos que terminan con una amputación por pésimo sistema de seguimiento de los pacientes. En este caso, un ciudadano norteamericano diabético tiene 4 veces más chance, pasa de 9 a 36, 4 veces más alta es la probabilidad de que sea amputado en los Estados Unidos que en Gran Bretaña, digamos, dos países que por otros muchos motivos son muy parecidos entre sí. De tal forma que tenemos en este momento, literalmente hablando, una locomotora en el mundo de la economía de la salud, una locomotora que se está metiendo en nuestros consultorios,
en nuestras clínicas privadas, en nuestras farmacias, en nuestros sistemas de salud, de la seguridad social, de los ministerios de salud. Esta locomotora, digamos, nos viene arrastrando hacia la expansión del gasto en salud sin poder garantizarnos ningún resultado del aumento de la inversión en salud, como lo muestran sus propias cifras. Fíjense ustedes, además, y este es un dato muy interesante, digamos, que en este momento en los Estados Unidos, digamos, el gasto en salud, estos casi $9.000 por habitante y por año, a veces oscila un poco las cifras porque es tomado el año 2013 o el año 2012, en $8.950 por habitante y por año, más de la mitad de esa tremenda masa monetaria es capturada a través de mecanismos fiscales, es decir, a través de impuestos o quitas salariales, es decir, que en último caso, digamos, el sistema de salud de los Estados Unidos, podríamos decir así, es privado en términos de sus efectores, pero es público en términos de sus recaudadores. Es decir, es fundamentalmente el peso, sin que la mitad del dinero en los Estados Unidos sea captado por el Estado, ese sistema jamás podría gastar lo que está gastando en este momento, $9.000 por habitante y por año. ¿Qué significa esto en términos de traducción? Lo que significa en términos de traducción es que hoy este es el gasto, la masa total de gasto en salud de los Estados Unidos. Digamos, esto significa un valor, no lo alcanzo a ver bien ahí, digamos, ahora sí, superior a los 2.900 billones de dólares. Billones, como lo dicen los Estados Unidos, son 1.000 millones, digamos, ¿no? Así que son 2.900 billones de dólares, digamos, comparado con fíjense ustedes, al lado de esa columna está la columna de toda la riqueza de la República Argentina, es decir, el PBI de la República Argentina. Ya el PBI de la República Argentina queda medio absurdo al lado del gasto en salud de los Estados Unidos. Es decir, tenemos una tremenda masa de impacto en salud sobre nuestros países, casi literalmente una quinta columna económica metida dentro de nuestros países, presionando sobre el gasto en salud. Fíjense lo que es la proporción de la salud, del gasto en salud de la Argentina, lo que es el Producto Bruto Interno de Ecuador, lo que es el gasto en salud de Ecuador. Y ahora veamos, ni más ni menos, cuando uno dice, bueno, pero nosotros tenemos un gigante al lado, que es el caso de Brasil, digamos, ¿no? Pues el caso de Brasil es, toda la riqueza junta de Brasil no alcanza a ser igual que el gasto en salud de los Estados Unidos. Es decir, el gasto en salud de los Estados Unidos es como si tuviéramos otro Brasil de país limítrofe, digamos, sobre toda la presencia, la fuerza, que en muchos casos significa, digamos, la lógica de cómo se puede influir sobre un determinado país. Es decir, si uno dijera países que pueden influir sobre nuestro país, hay que decir, hay un país enorme, escondido, que se llama la salud de los Estados Unidos, que tiene una capacidad de influencia superior en términos de masa monetaria, de masa de influencia, superior a la de el mismo Brasil. Pero ¿cuál es la herramienta fundamental a través de la cual esta medicina ineficiente norteamericana, digamos, se mete, digamos así, se va filtrando al interior de nuestros países? Es fundamentalmente porque define una forma correcta de hacer medicina, define una forma correcta de medicar, define una forma correcta de diagnosticar, con resultados, como ustedes han visto, que no son necesariamente los más exitosos, pero digamos, todas nuestras universidades públicas en América Latina enseñan, digamos, con manuales norteamericanos, digamos. La medicina correcta es exactamente, incluso en el caso, insisto, de las universidades públicas. El material de estudio sale fundamentalmente de este centro de formación sistemática de opinión, digamos, y esto hace en buena medida, digamos, que nosotros tengamos al interior de nuestros países, casi literalmente, un fenómeno de aculturación nuevo que tiene que ver con este complejo médico-industrial, en los cuales los médicos mismos nos transformamos en portadores pasivos, digamos, de un conjunto de operaciones que son técnicas, que son científicas, pero que también son económicas, que se mete al interior de nuestros países. Si uno lo ve bien, digamos, se lleva a la situación extrema, y yo lo reflexiono a partir de lo que acabamos de sentir y de escuchar hoy. Digamos, en buena medida hoy un Estado plurinacional como Bolivia, digamos, ha decidido empezar a redefinir la salud. Imposible para Bolivia imaginar que va a generar
una cobertura universal en un modelo médico de esta naturaleza, digamos, podríamos decir lo que los bolivianos finalmente construyen, es algo que nos sirve a todos nuestros países, que es el concepto de medicina occidental. Y el concepto de medicina occidental es un elemento central para entender que muchos de nosotros, o todos los que hemos venido formados incluso en la universidad pública, como profesionales de la salud en América Latina, digamos, en definitiva somos cultores de la medicina occidental. Y en buena medida vale la pena señalar que uno cuando dice medicina occidental lo que está diciendo es que hay otras medicinas, digamos. Y este es un elemento fundamental para entender que esas otras medicinas son justamente las que están en tensión, digamos, cuando pensamos en una construcción de un sistema de salud multicultural, un sistema de salud intercultural donde de repente una política de medicamentos tenga tanto que ver con los medicamentos monoclonales como con la discusión de la cientificidad, digamos, y de la eficacia de las medicinas tradicionales y de las plantas medicinales utilizadas por nuestros pueblos. En ese sentido, y siguiendo en el uso de esta gráfica, fíjense ustedes lo que significaría, digamos, sobre nuestros países, que de alguna manera este modelo, digamos, impacte sobre el sistema de salud de la Argentina y de Ecuador, tratando de marcarle una pauta de cómo debería ser el sistema de salud en nuestros países. Si nuestros países quisieran copiar a rajatabla exactamente el modelo norteamericano de salud y de medicina y de medicamentalización de la sociedad, recuerden ustedes que hoy el modelo de farmacéutico en Estados Unidos cada vez más prescinde de los médicos porque hace publicidad directa y está trabajando sobre la hipocondría, es decir, te pone en televisión, digamos, pacientes que dicen síntomas, el espectador se identifica y al final de esa identificación aparece el medicamento que todo te lo soluciona. Es decir, con el tiempo incluso a la industria farmacéutica le van a sobrar los médicos también en la intermediación porque ha encontrado nuevas herramientas para conectarse directamente con el consumidor. En ese sentido, digamos, la regulación de la propaganda de las empresas farmacéuticas puede ser tan importante como la regulación de la prescripción por nombre genérico o por otros sistemas de control de la prescripción médica. Pero le decía a ustedes, fíjense el resultado, ¿qué significaría esto? Si alguien finalmente convenciera al ministro de Economía de la Argentina, quiero decir que yo no voy a hacer y nadie creo que va a poder lograrlo, de copiemos el modelo norteamericano, le tendría que decir, hazme un pequeño favor, digamos, necesito el 67% del Producto Bruto Interno de la Argentina para poder tener una salud igual a la del modelo norteamericano, ¿sí? 67% del Producto Bruto Interno. Sospecho que el ministro de Economía no me lo va a otorgar, digamos, y en consecuencia me va a traer un nuevo problema, que es decir, cómo cómo separo la paja del trigo para saber qué cosa buena hay, digamos, en este desarrollo científico-tecnológico del modelo norteamericano y qué cosas son gastos espurios que no llevan en ningún sentido hacia el derecho a la salud. Pero en el caso de Ecuador ya se vendría un poquito más complicada la discusión con el ministro de Economía, porque habría que pedirle al ministro de Economía que otorgue exactamente, digamos, el 137% del Producto Bruto Interno. Es decir, que si el ministro de Economía de Ecuador finalmente se convenciera y dijera, les voy a otorgar todo el dinero que ustedes quieran, igual con toda la riqueza de Ecuador no alcanza para poder tener un gasto en salud como el que tiene los Estados Unidos por habitante, digamos. Fíjense ustedes de qué cosa estamos hablando. Y en buena medida, y sobre todo, digamos, apelando a que vengo del mundo universitario, he sido decano, digamos, organizando carreras de medicina, hoy es una apelación a especialmente a las universidades públicas de toda América Latina, a discutir estas cosas en los ámbitos universitarios. Digamos, si nosotros no tenemos mecanismos para poner un freno, para poner un límite, para explicar qué sirve y qué no sirve, si partimos de la base de que todo sirve, si todo sirve y todo el mundo tiene derecho a todo lo que sirve, entonces, digamos, Ecuador necesita el 137% de su Producto Bruto Interno para ser dedicado a salud. Es decir, un Producto Bruto Interno y un tercio más. Ahora, esto también se da en el marco de un conjunto de elementos que a nosotros nos parecen importantes de compartir, digamos, que es de qué manera un país empieza a trabajar. Me quedo con esta transparencia un segundo. Yo le quiero señalar algo, que es que muchas de las transparencias que ustedes han visto y que yo estoy compartiendo con ustedes han surgido
fundamentalmente de una situación que es una situación absolutamente inédita, y me voy a referir específicamente casi al título de la conferencia, es decir, el tema de la crisis económica y financiera internacional. ¿Por qué? Porque cuando uno ve estos números, en cierta manera se coloca en una situación donde podemos decir así, esto se soluciona por el absurdo, digamos. Es tan absurdo que ni siquiera valdría la pena ponerse a discutirlo, digamos. Pero ¿qué pasa si vos sos Suecia? ¿Qué pasa si sos Suiza? ¿Qué pasa si sos Bélgica? ¿Qué pasa si sos España? ¿Qué pasa si sos Italia? Y sobre todo, ¿qué pasa si sos Grecia? Digamos, ¿no? Porque lo que en este momento está sucediendo es que este complejo médico-industrial, que ya ha dejado de ser parte de la salud y ha pasado a ser fundamentalmente parte del sistema financiero internacional, ha aprendido, y tenemos una autora, Naomi Klein, digamos, que nos ha enseñado, nos ha ayudado a comprender hasta qué punto, digamos, lo que antes se llamaba las crisis del capitalismo, según la cual a partir de cada crisis había que reordenar el sistema y el capitalismo parecía estar en un momento de debilidad. Hoy lo que ha sucedido es que los agentes económicos predominantes en los distintos segmentos de mercado han descubierto la forma para lograr en buena medida que cada crisis termina siendo beneficiosa para la propia acumulación de capital. Es decir, que ahí donde nosotros imaginamos que la crisis que está instalada, los golpes de mercado, tienen solamente un efecto político, tienen además un efecto económico porque producen, digamos, enormes transferencias de riqueza en escasísimo tiempo, al punto que cada uno de nosotros se puede dar una idea que si yo simplemente le digo que Grecia está muy cerca de vender el Partenón, digamos, ustedes se dan cuenta, digamos, de en qué momento histórico estamos, es decir, un país que intenta ser puesto de rodillas fundamentalmente para dar un ejemplo a todos los otros, que ni se les ocurra salir de las reglas de juego que está imponiendo hoy, digamos, específicamente el proceso de acumulación de capital. Y lo más curioso de todo, para todos los que venimos del campo de la salud en América Latina desde hace tantos años, es que durante todos estos años nosotros hemos navegado con los hermanos mayores, y los hermanos mayores del derecho a la salud y de sistemas inclusivos de salud siempre han sido los sistemas de seguridad social europeos. Es decir, el estado de bienestar europeo opera fundamentalmente como una especie de resulta posible. Cuando nosotros decimos el sistema del Servicio Nacional de Salud en Gran Bretaña ha sido posible incluso en un país capitalista que ha logrado, digamos, un modelo de atención que le llega a todos los ciudadanos, ese hermano mayor, digamos, es una imagen que hemos usado como factor interno. Hemos discutido en nuestros países fundamentalmente alrededor de que sistemas de salud inclusivos eran posibles. Y eran posibles fundamentalmente por estos ejemplos europeos, digamos, donde de alguna manera en la relación orientación a mercado o orientación a política, la política predominaba no porque haya mayor compromiso con la salud, sino porque los países europeos después de las guerras descubrieron, digamos, que la principal herramienta de paz interior, de armonía social, era la construcción de un estado de bienestar donde los beneficios del crecimiento económico se distribuyeran en la forma más amplia posible. Hoy ese estado de bienestar europeo está en crisis, ese estado de bienestar europeo está en destrucción, en buena medida por el aparato de esta máquina, digamos, de esta brutal estructura, de este PBI, este país dentro de un país, que es el gasto en salud de los Estados Unidos, 17% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, 17% del Producto Bruto más grande del planeta, impactando directamente, digamos, sobre los países europeos, y en donde incluso, como una especie de dilema del prisionero, se dice, si usted quiere ser garante del derecho a la salud, le tiene que dar este medicamento monoclonal. Si usted es garante del derecho a la salud, le tiene que dar esta última novedad con medicaciones que hoy ya tenemos, digamos, en el mercado, que tienen precios a veces de $1000 la pastilla, digamos. Cuando un sistema de salud le quiere dar garantía a un ciudadano de darle medicación a $1000 la pastilla, al mismo tiempo lo que está diciendo es hay 1000 ciudadanos que no van a tener ningún derecho a la salud porque hay un ciudadano que le vamos a dar una pastilla de $1000 por pastilla, digamos, en un tratamiento. Frente a eso, incluso uno diría, bueno, si quieren salud, que la paguen, digamos, ¿no es cierto? El problema después es que ese mismo laboratorio va a ir a otro país que no puede pagar y le va a vender la pastilla de 1000 a $100, digamos. Y va a ir a otro país y viendo que está en una situación extrema, se lo va a vender a $10, digamos. Y cuando uno va a la comparación internacional, descubre, digamos, que
las mismas empresas en distintos países tienen distintos precios, tienen distintas estrategias de penetración de mercado, tienen distintas formas de saturación de esos mercados, todo lo cual nos pone a nosotros nuevamente en la situación de indefensión, digamos. Y la situación de indefensión venía de aquel concepto del mercado imperfecto, digamos. Simplemente usted va a la compra y no sabe lo que compra. Por eso es fundamental que los profesionales de salud nos pongamos de alguna manera frente a un dilema, digamos. O ponemos nuestros saberes al servicio del complejo médico industrial norteamericano, o ponemos nuestros saberes al servicio del pueblo, pudiendo expresar literalmente la capacidad de poner cada uno nuestro conocimiento para que esos mercados sean cada vez menos imperfectos. Entonces yo puedo sentir en ese caso que el médico es mi amigo, puedo sentir que el farmacéutico es mi amigo, que es la persona que me está asesorando justamente para que no compre lo innecesario y no gaste lo inútil, digamos. Porque además ni siquiera es negocio que uno compre cosas exorbitantes, digamos, porque la masa total, finalmente, digamos, es mucho más importante que muchísimos ciudadanos tengan acceso a medicamentos accesibles a que algunos pocos ciudadanos tengan acceso a medicamentos exorbitantes, digamos. Y esto en buena medida es lo que se está discutiendo. Lo curioso de esto es que se está discutiendo en América Latina, podríamos decir en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, desde hace 20 años, pero ahora lo discuten los europeos. Hoy, en este momento, los europeos no solamente lo discuten, sino incluso han pedido ayuda de expertos latinoamericanos para que le expliquen cuál más o menos ha sido el mecanismo para que, a pesar de todas las operaciones de mercado que hemos tenido, sobre todo de la mano de los grandes bancos, específicamente del Banco Mundial, digamos, operando sobre nuestro sistema de salud, de qué manera América Latina logró resistir esas operaciones en mayor o en menor medida a través de distintos dispositivos, algunos de los cuales puede ser desde países que cerraron su entrada al Banco Mundial hasta otros países donde de repente la herramienta de los ciudadanos terminó siendo, digamos, la justicia, y en determinados casos uno encuentra el caso extremo de Colombia, digamos, es el principal empleador de abogados, digamos, para tratar de garantizar el derecho a la salud, porque su derecho a la salud solo puede accederse a través de un abogado, digamos, a través de cautelares, a través de amparos, a través de sistemas, digamos, que en Colombia tienen otro nombre, digamos, que es el mecanismo por el cual un ciudadano se presenta ante la justicia para obligar a una EPS que finalmente le pague o le dé la prestación. Imagínense que cada uno de nosotros con una apendicitis, antes de tener una apendicitis, consulte a su abogado, digamos, para que el abogado le garantice que lo van a operar de la apendicitis y no lo van a dejar morir, digamos, ¿no? Este tipo de situaciones es la que estamos viviendo hoy en nuestros países. Y en este sentido, resulta para nosotros muy impactante, digamos, entender esto, porque en buena medida, digamos, la Argentina, como todos los países de América Latina, ha estado intercambiando fuertemente criterios y cada uno de nuestros países tiene algunas fortalezas en algunos temas y en otros. Muy particularmente, nosotros decimos, tenemos el orgullo de sentir que hay un puñado de países en América del Sur, los principales países de América del Sur, que han sido capaces de decirle que no al consenso de Washington, han sido capaces de decir otra política es posible. Pero esos países, cada uno de ellos ha definido un escenario de batalla, un frente de lucha diferente, digamos. En ese contexto, yo quiero decir, como con cierto dolor, porque vengo de ese sector, toda mi vida profesional la he desarrollado en ese sector, yo quiero decir, el sector salud no ha acompañado a la misma velocidad las tremendas transformaciones políticas, sociales y económicas de estos países de América del Sur, digamos. El sector salud ha venido a la retaguardia, lejos de ser la locomotora de esa transformación, ha venido retaseando, digamos, todo lo que ha podido, pero está en la hora de que el sector salud deje de estar en la retaguardia de estos fenómenos. El sector salud debe recuperar la iniciativa, digamos, en el concepto de derecho a la salud, y eso no se puede hacer por decisión de gobierno, eso necesita de alguna manera una articulación mucho más amplia con agentes económicos, tomado, igual que Ecuador, igual que otros países, y quiero señalar en esto, digamos, dos ejemplos extremos de política pública de medicamento, porque muestra que una política de medicamentos es posible, que es el caso, por un lado, digamos, de Brasil. Ustedes saben el peso que tiene en Brasil la producción pública de medicamentos, la capacidad de discutir en la mesa de la OMC.
Nosotros no somos Brasil, somos mucho más pequeñitos, digamos. Quiero decir, en el otro extremo, en América Latina, el ejemplo de El Salvador, digamos. El Salvador tiene una política nacional de medicamentos, siendo el pulgarcito de América, digamos, ha generado algo que ningún otro país ha sido capaz de animarse a hacer, que es que hoy una ley nacional de medicamentos en El Salvador prohíbe el ingreso de los visitadores médicos a los hospitales públicos, digamos. Semejante definición para impedir, digamos, que los médicos receten, digamos, con otro criterio diferente a la prescripción científica adecuada y estén de alguna manera entrando en el sistema de prebenda, según el cual, medicando con tal medicación o con tal otra medicación, me garantizo que me paguen el congreso en tal lugar de Europa o en tal otro lugar, digamos, turísticamente agradable, digamos. El solo hecho de que nuestra profesión esté sometida, digamos, a semejante posibilidad, digamos, ha hecho que el gobierno de El Salvador tomara esta medida, que no es una medida tan original, digamos. Hay muchos hospitales universitarios en Estados Unidos que también prohíben el ingreso de los visitadores médicos, de los agentes de propaganda médica a los hospitales, digamos, para impedir todo este banco de favores, digamos, que se va generando sutilmente, que lo decimos banco de favores, decimos muchas cosas sutiles, digamos, estímulos no tan legales, etc. Todo es corrupción, digamos, es corrupción, es la palabra que hay que colocar en el lugar exacto cada vez que un médico prescribe algo que íntimamente cree que no es lo que debería prescribir. La República Argentina también tiene una política nacional de medicamentos. Esa política nacional de medicamentos está en un momento, y yo menciono muy brevemente en qué momento estamos, porque es un momento que tiene que ver con la producción pública de medicamentos. Quiero señalar algo que resulta interesante, digamos. No existe ninguna política de prescripción, de regulación, de ponerle marco a la industria farmacéutica en América Latina que haya reducido las ganancias totales del sector farmacéutico. En el caso incluso extremo de El Salvador, digamos que cuando todo el mundo decía van a destruir, digamos, todo el sector farmacéutico, 7% de incremento en el total de las ventas en El Salvador después de la ley de medicamentos, digamos. Pero sí una redefinición de qué medicamentos estamos hablando. En el caso de la Argentina, una política pública de medicamentos significa también la posibilidad de entrar en lo que se llama la producción pública de medicamentos. La producción pública de medicamentos en la Argentina no la inventa el gobierno nacional, es una cosa muy curiosa. En la República Argentina se crean, con el tiempo se van creando 19 laboratorios de producción pública de medicamentos. Podríamos decir algo que podríamos recuperar hasta en la autoestima de nuestros colegas farmacéuticos, digamos. En algún momento, digamos, los farmacéuticos producían medicamentos, digamos. De alguna manera uno mandaba, digamos, recetas magistrales, y el arte de la farmacia incluía específicamente la capacidad de combinar principios activos adecuadamente, excipientes, etc. Todavía hoy en la Argentina los farmacéuticos hospitalarios continúan preparando prescripciones y en muchos casos garantizando los medicamentos en el primer nivel de atención. Cuando hay crisis de dotación de medicamentos, lo están salvando los farmacéuticos hospitalarios. Pero en la República Argentina hoy hay 19 laboratorios públicos, laboratorios de producción pública de medicamentos. Curiosamente, ninguno de esos laboratorios es nacional. Es decir, los laboratorios son provinciales, son municipales. Es decir, se fue creando como una estrategia defensiva de provincias, como sería Esmeraldas o como sería Guayaquil, digamos. Son instancias en donde se van tomando iniciativas. Y la novedad de esas iniciativas es que el gobierno ha creado una agencia nacional de laboratorios públicos de medicamentos. Y yo pongo simplemente acá dos laboratorios que son de la provincia de Santa Fe, porque estos laboratorios van mostrando cómo la producción pública de medicamentos no queda limitado, digamos, a una cremita, no queda limitado a un medicamento tópico. La producción pública de medicamentos tiene que ver con sueros, tiene que ver con antibióticos, tiene que ver con distintos tipos de comprimidos no betalactámicos, tiene que ver con ampollas, tiene que ver con distintos tipos de excipientes, digamos, y finalmente algo que quizá para nosotros resulte interesante es que tener una agencia que articule la producción pública de medicamentos sirve para que esta producción pública comience a tener escala y rentabilidad, es decir, que tenga competitividad, pero para nosotros es absolutamente clave el tema de que se instale en la cultura que los medicamentos genéricos y los medicamentos de prescripción pública
son exactamente iguales que los de marcas comerciales vistosas, digamos, de las cajitas amarillas, de todas esas cajitas que a lo largo del tiempo uno ha visto que lo único importante que ha hecho un laboratorio es cambiarle la cajita, digamos, al mismo producto medicinal, porque en muchos casos estamos hoy con una farmacopea que no difiere a grandes rasgos, digamos, en las clínicas básicas de la que teníamos hace 15 o hace 20 años. Pero también hay algo que me resulta interesante de señalar. La Argentina tiene una agencia regulatoria desde hace 20 años que se llama ANMAT y que de alguna manera es una agencia que hoy estaría muy cómoda, depende de la secretaría mía, de tal manera que tiene que ver con regulación. Esa agencia al mismo tiempo trabaja la regulación en medicamentos y la regulación en alimentos, digamos. Y es algo muy curioso, digamos, porque resulta estratégico poner junto, como acá se ha mencionado esta mañana, digamos, la problemática de los medicamentos y la problemática de los alimentos, llegando incluso al problema de los agrotóxicos, porque la industria alimentaria y la industria medicamentosa se están fusionando y van a formar parte de este complejo médico-industrial, y con el tiempo vamos a tener, digamos, alimedicamentos o médico-alimentos, digamos, porque cada vez más van surgiendo incluso alimentos que son fracasos de la industria alimentaria, son fracasos de la industria farmacéutica, como algunos yogurts, digamos, que terminan apareciendo, digamos, que eran productos medicamentosos que se transformaron ahora, no voy a decir la marca para no hacer publicidad, digamos, que están ahora en todos los supermercados, digamos, que son productos que en realidad fueron experimentados para otra cosa y que hoy están en la industria alimentaria. Es muy probable que ya tenemos los alimentos fortificados, digamos, ya tenemos los alimentos genéticamente modificados, es decir, que cada vez más la industria química, la industria del medicamento y la industria del alimento se van a ir fusionando. Si tenemos agencias separadas que están regulando eso, vamos a tener una dificultad como para poder entender exactamente de qué se trata. Finalmente, a mí me gustaría señalar y dejar quizá como una especie de mensaje concentrado, digamos. Por eso, frente al embate y al aprovechamiento de las crisis, y de eso estábamos hablando hoy, las crisis financieras internacionales, para expandir los mercados globalizados, necesitamos fundamentalmente estar alertas sobre dos grandes operaciones. La primera es, digamos, como ha pasado ya en los últimos 20 años, los organismos internacionales de crédito canibalizan las palabras. Vos hace 30 años, 40 años decías reforma y estaba diciendo algo progresivo, algo progresista. Hoy reforma es un término del Banco Mundial, digamos. Y resulta que ahora, digamos, también los bancos han descubierto la cobertura universal, digamos. ¿Pero por qué han descubierto la cobertura universal? Porque han descubierto que las propias números de los Estados Unidos, la cobertura universal significa que es un enorme negocio que el Estado pase la gorra para financiar al sector privado, digamos. Y entonces eso viene envuelto en un caballo de Troya que se llama seguros públicos o seguros privados de salud. Lo que nos están tratando de decir en América Latina, digamos, desde estos bancos, es que el Estado deje de prestar servicios de salud y que se dedique a recaudar financiamiento, que garantice el derecho a la salud por la vía del financiamiento, que después el mercado se va a arreglar sobre quién le va a dar la prestación a usted, digamos. Yo quiero decir que si nosotros no fortalecemos los servicios públicos de salud, digo en un término medio argentino, estamos en el horno, digamos, porque la única herramienta con la cual nosotros podemos frenar el gasto en salud exorbitante que nos quieren instalar, digamos, es a través de un sistema que no esté atado a la rentabilidad, es decir, fundamentalmente un sistema como el subsector público que tiene que jugar un rol central en la organización de un sistema de salud en un país para que los otros efectores giren alrededor de ese eje y no una función subsidiaria, digamos, si lo que está jugando es, entre otras cosas, la soberanía sanitaria de un país. Y usar soberanía y sanitario, digamos, no es en este caso un juego de palabras. Efectivamente, a través de la salud está en riesgo nuestra soberanía como países. Y finalmente, quería señalar algo que, como me pasa siempre cuando voy a otros países y alguien cree que vengo a decir algo o a enseñar algo, es sobre todo lo que vengo a aprender, digamos, y en eso que vengo a aprender me parece que hay algo que la superintendencia ha puesto a consideración, lo que ha hecho, como se ha señalado recién, lo que ha hecho hasta ahora, lo que va a seguir haciendo, del cual este evento es apenas un punto en una trayectoria,
es en definitiva que el cascabel al gato, es decir, el control efectivamente del poder, no del poder del mercado, del poder de los vivos que se aprovechan del mercado, digamos, lo traduzco en estos términos, el cascabel al gato, y encima cuando esos agentes son internacionales, no se alcanza, no está solo al alcance del Estado, digamos. De alguna manera hace falta control popular y acuerdos internacionales, y para eso la Argentina va a estar absolutamente al lado de Ecuador, porque de alguna manera nos hermanan no solamente una cultura, una tradición mestiza, mulata, europea, indígena, sino que también nos hermana no solo el pasado, sino nuestro futuro, el futuro que entre todos queremos construir. Muchas gracias.